Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. En el capítulo 9 de Isaías dice así, en el verso 1, en el nombre de Jesucristo, dice así: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Gloria al Señor. Dice, hermano, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El verso 2 dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Esto es una profecía que fue escrita por Isaías. Dios, a través del profeta Isaías, estuvo profetizando mucho acerca de la venida del Señor Jesucristo, tanto de la primera venida como de su segunda venida. Y esta es una profecía, hermano, acerca del Señor Jesucristo durante su primera venida. Por eso es que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuándo es cuando el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz? Bueno, el verso 6 declara cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién será él, hermano? Es Cristo, aquel a quien la profecía se refiere cuando dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es a Cristo. Amén. Y el principado, dice el texto, sobre su hombro, o sea, que tendría toda la autoridad. Este sería el nombre con que se le llamaría: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, hermanos. ¿Quién es admirable? ¿Quién es consejero? ¿Quién es Dios fuerte? ¿Quién es Padre eterno, hermano? ¿Y quién es príncipe de paz? Es Cristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fue precisamente, hermano, con el nacimiento del Señor cuando luz esclareció, cuando el pueblo que andaba en tinieblas vio esa gran luz. Mire, vamos a ver otro texto aquí mismo en Isaías. Esta es la causa por la cual se le llama el profeta mesiánico,
porque escribió mucho acerca del Mesías. La palabra Mesías es en hebreo, que traducida al griego es Cristo, traducido al español es ungido. Amén. Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. En el capítulo 42 del libro de Isaías dice, capítulo 42 de Isaías, verso 5, dice así: así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están en asiento en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Las cosas primeras, he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Isaías, hermano, escribió muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y sin embargo, todo lo que Dios por el profeta Isaías estaba anunciando vino a tener un cumplimiento. Por eso aquí dice que las cosas primeras vinieron, y he aquí que Él anuncia cosas nuevas que antes que salgan a luz, Él las hace notorias. Amén. Dios, hermano, conoce todas las cosas. Dios sabe lo que ha de suceder en un futuro, hermano. Él es omnipresente en el tiempo, en el espacio. Entonces Dios había estado anunciando ya por el profeta acerca de que se manifestaría la luz a aquellos que estuvieran en tinieblas. Aquí dice: te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, el verso 6. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes? A Cristo también. Amén. Cuando dice por alianza del pueblo, quiere decir también por pacto. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, Él es de quien está profetizado que vendría a ser puesto por pacto, por luz de las gentes, para que abra los ojos de ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Amén. Hay otra cita allí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 49, en el verso 5 también. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud o mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo: al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos, verán reyes y levantaránse príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Entonces, hermano, aquí vemos otra profecía que también se refiere al Señor Jesucristo, cuando dice: también te di por luz de las gentes, para que seas mi salud o mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Esta es una profecía que el pueblo de Israel solamente la tenía, pero lo cierto es que esta profecía, hermanos, su cumplimiento se ha extendido hasta los gentiles. Nosotros, que según la carne no somos judíos, sino que somos más bien de las gentes, ¿verdad? De los gentiles, hasta acá, hermano, ha llegado esta salvación. Hasta nosotros ha sido extendido el brazo de Jehová. Ahora, si vamos nosotros al Nuevo Testamento,
y vemos allí el cumplimiento de estas profecías. En el capítulo 2 del libro de Lucas, dice en el verso 25, glorificado el nombre del Señor, hermano. Gracias al Señor que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, verso 28 del capítulo 2, dice, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Cuando el Señor, hermano, fue llevado al templo por María su madre para ofrecer el sacrificio según estaba escrito en la ley de Moisés, dice la Escritura que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Era un hombre justo y pío que esperaba la venida de ese Cristo, de ese Mesías. Y cuando él vio al niño, reconoció a aquel Mesías. Cuando él vio el niño, el Espíritu Santo le había dicho que no vería la muerte sin antes ver la salvación de Jehová. Y cuando él tomó el niño en sus brazos, la Biblia dice que bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado o preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Allí se cumple lo que Dios había anunciado ya de antemano por el profeta Isaías, de que luz resplandecería en las tinieblas. Este mundo, hermano, hablando espiritualmente antes de la venida del Señor Jesucristo, estaba en tinieblas. La única luz que tenía, pudiéramos decir, el pueblo de Israel era la Escritura, la palabra de Dios. Por eso el salmista pudo decir, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Amén. Pero la plenitud de la luz de Dios no se había manifestado. La plenitud de la luz, hermano, no había venido hasta tanto que se cumplió la profecía de Isaías 9:6, donde dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Y fue allí, hermano, cuando el Señor Jesucristo nació en un cuerpo semejante al nuestro, cuando aquella luz que había sido preparada desde antes de la fundación del mundo para ser manifestada, se manifestó, comenzó a brillar aquella luz en las tinieblas. Ahí en el Evangelio según San Mateo. Esto es algo muy hermoso, hermano. Antes de nosotros venir al Señor, estábamos en tinieblas, amén. No podíamos ver por causa de las tinieblas nos habían cegado los ojos, pero hermano, vinimos a la luz que es Cristo. Capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 13 en adelante dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, o sea, Cristo, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, dice, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Allí, hermano, vemos el cumplimiento de aquella profecía de Isaías 9:1 en adelante, donde habla aún acerca de Galilea de los gentiles, cómo se habría de manifestar allí esa luz. Cuando el pueblo asentado en tinieblas vería esa gran luz que es Cristo el Señor. Allí en Juan, hermano, vamos a ver otra cita. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 también. Dice así la palabra en el nombre del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo, hermano? Es Cristo, Él es la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cuando dice aquel, hermano, ¿a quién se refiere? A Cristo. Dice que Juan no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Amén. Pero dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y luego el verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén, hermanos. Aquella luz, hermano, que se manifestó es Jesucristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora, pues el mismo texto dice, ¿verdad?, que la luz en las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandece. Entonces, imagínese usted la condición del mundo antes de la venida de la luz, pues se encontraba en tinieblas. Tinieblas espirituales cubrían la tierra. Y podemos hacer, hermano, una comparación como cuando el Señor Jesucristo empezó la creación. Si vamos allá al libro de Génesis, hermano, donde está el relato de la creación visible, la creación terrena, en el capítulo 1 del libro de Génesis y en el versículo 1 en adelante, y vamos a hacer allí una comparación con lo que nosotros ahora estamos estudiando. Dice así, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Cuando Dios, hermano, empezó la creación terrena, dice allí que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Todo fue hecho, hermano, por la palabra de Dios. Amén. La tierra, el cielo, los cielos vinieron a existir por la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que sin Él nada de lo que es creado fue hecho. Ahora, Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra, Dios hizo los cielos de los cielos, pero cuando Dios los hizo, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Amén. Entonces la tierra, hermano, estaba en tinieblas. Pero entonces Dios, hermano, enseguida de crear la tierra y el cielo, Él dice, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Amén. Entonces, allí ya Dios vio que la luz era buena, apartó Dios la luz de las tinieblas. Nosotros, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, somos parte de la nueva creación. Somos parte, hermano, de la nueva creación, ya no de esta vieja creación. Por eso la Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso el apóstol Pedro escribe, bien que esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, según sus promesas. Por eso también el apóstol Pablo dice en la 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, hermanos, somos nuevas criaturas y somos parte de una nueva creación. Y hermano, el principio de esa nueva creación fue que la luz resplandeció en las tinieblas. Este mundo se encontraba en tinieblas espirituales. Este mundo, hermano, estaba totalmente oscurecido por la maldad, por el pecado. Este mundo, hermano, se encontraba completamente en tinieblas. Pero entonces vino la luz, que es Cristo. Aquella luz, hermano, que es la vida, aquella luz que es el Creador, aquella luz que es Dios mismo, se vino a manifestar y resplandeció en estas tinieblas. Amén. Ahí en el libro de Juan, donde estábamos hace un momento, en el capítulo 3, verso 16 en adelante, hermano, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 3, verso 16, el texto que es llamado el texto de oro de la Biblia, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Esta es la condenación, hermano. El Señor no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sin embargo, aquí la Escritura dice, esta es la condenación, no que Él venga a condenar al mundo, sino que hay parte del mundo que a sí mismo se quiere condenar. Dios, hermano, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no vio la condición del mundo. Dios no vio que estábamos en tinieblas espirituales. Dios no vio que a causa de esas tinieblas espirituales nosotros tropezábamos y caíamos. Dios no vio, hermano, que nosotros estábamos en el vicio del alcoholismo, de las drogas, en la maledicencia, en todas esas cosas, hermano, en las cuales nosotros caminábamos en otro tiempo. Dios no vio esa condición, sino que Dios vio nuestra alma, el valor de cada uno de nosotros, hermano, vio lo que Él podía hacer de cada uno de nosotros, una nueva criatura. Y de tal manera amó Dios al mundo, aún estando en esa condición de pecado, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Y Cristo no vino para condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero esta es la condenación, dice la Escritura. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted se da cuenta, hermano, usted puede notar que la noche es más apropiada para cometer aquellas cosas que no convienen. Usted se da cuenta que aún la Biblia dice que los que están borrachos, de noche están borrachos. Aunque la maldad se haya multiplicado en nuestro tiempo, hermano, y ahora también de día están borrachos. Amén. Pero la gente, hermano, siempre busca las tinieblas. Siempre busca las tinieblas para la borrachera. Siempre busca las tinieblas para el adulterio, para la fornicación, para todas las cosas que son de la carne. Y cuando la luz viene, entonces la luz manifiesta todo. La luz alumbra todo. Entonces cuando las obras son malas, son manifiestas también. Cuando las obras son buenas, son manifiestas. ¿Y qué sucede, hermano? Que la luz vino al mundo, pero hubo quienes amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Sin embargo, vea usted la misericordia del Señor, hermano, que nosotros, aun siendo nuestras obras también malas, el Señor nos extendió los brazos y nos dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La Biblia dice, hermano, que no hay ni aún un justo. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, que todos a una fueron hechos inútiles. Si pudiéramos, hermanos, dedicarnos a buscar en este mundo un justo, no lo vamos a encontrar. Por su propia voluntad, por su propia iniciativa, no lo encontramos. Si hubiera un justo, Cristo no hubiese venido, hermano. Pero es que no había ninguno y Él vino para justificarnos. Él vino para que por medio de su sacrificio en la cruz nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Y de allí de las tinieblas el Señor nos ha rescatado. Por eso Pablo dice, dando gracias al Padre, cuando escribe a los hermanos en Colosa, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Quién de nosotros en otro tiempo éramos aptos? ¿Quién éramos aptos, hermano, para participar de la suerte de los santos en luz? Nadie. Sin embargo, el Señor nos ha hecho aptos. Entonces ahora, hermano, le damos gracias al Señor, amén, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, amén. ¿Y cuál es la luz de Dios, hermano? Es Cristo, y Cristo es la palabra, y cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos la luz de Dios, y la luz de Dios en nuestros corazones empezó a alumbrar, y empezamos a ver esto no conviene, y empezamos a ver esto tampoco, y a echar, hermano, todo aquello que no convenía, porque la luz manifiesta todo, amén, hermanos. Gloria al Señor. Allí vamos a leer en el capítulo 8 del mismo libro. Casi es muy común, hermano, que las cocinas tengan cucarachas, pero es una cosa muy común en las cocinas que tiene que haber cucarachas. Sale una cucaracha, andan corriendo atrás de ella. ¿Y cuándo es cuando las cucarachas andan allí bien activas, comiendo y haciendo y esto y lo otro? Cuando está oscuro. Usted va en la mañana y no ve cucarachas, solamente que ya sea una desvelada que ande por ahí, ¿verdad? Por lo regular ya todas están pues en sus lugares, ¿verdad? Pero en la noche, si usted se levanta y va a tomar agua o va a hacer algo y prende la luz, un corredero hasta levanta los pies, ¿verdad?, que salen por todos lados. Entonces, así, hermanos, nosotros teníamos el corazón lleno de cucarachas, pudiéramos decir, espirituales. Y cuando vino el Señor, ay, Señor Jesucristo, hermanos, cuando la palabra ahí empieza a declarar que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, ahí es la luz alumbrando. Y uno se medía en la palabra y decía, pues ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos si yo soy mentiroso? Si la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Si yo soy maldiciente, si yo soy esto, si yo soy aquello.
Entonces, es la luz alumbrando. Pero cuando hay el deseo, cuando hay la necesidad de buscar a Dios, pues Señor, vamos a echar fuera todas las cucarachas, echarles flit para que se acaben. Capítulo 8 del mismo libro de Juan, dice allí en el versículo, glorificado el nombre del Señor, 12, en el verso 12 del capítulo 8 según San Juan: y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre o la luz de la vida. Amén. Fíjese, hermano, qué hermoso texto. El Señor en aquella ocasión, después de haber perdonado a aquella mujer adúltera, cuando fue llevada delante de él, la llevaron los fariseos, aquellos hombres religiosos, y le dijeron: maestro, Moisés mandó que se apedrease a las mujeres adúlteras, y esta mujer la acabamos de encontrar adulterando. Y estaban allí para tentar al Señor a ver qué hacía, si apedrearían a la mujer. Pero hermano, el Señor es el solo sabio Dios. Amén. Y entonces el Señor empezó a verlos a todos y les dijo: bueno, el que de ustedes esté sin pecado, tire la piedra el primero. Y dice allí la Escritura, hermano, que se empezaron a retirar. Se empezaron a ir todos. Al último quedó solamente la mujer y el Señor Jesucristo. Y el Señor le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno, ve en paz. Y entonces es cuando el Señor dice estas palabras: y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre o la luz de la vida. Aquella mujer, hermano, andaba haciendo esas cosas porque estaba en tinieblas. Pero cuando vino la luz a ella, cuando ella tuvo ese encuentro con la luz, o sea, con Cristo, entonces el Señor, hermano, sabía que aquella alma le pertenecía. Y le dijo a todos: bueno, ustedes si están sin pecado, tiren la piedra el primero. Pues todos redarguidos dijeron: no, pues pensaban en su corazón: si yo también he hecho esto y aquello. Y se fue caminando uno. Y el otro dijo: pues yo tampoco la puedo tirar. Hasta que todos se fueron. Solamente se quedó la mujer con la luz. Y entonces el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. También nosotros, hermano, como esta mujer en otro tiempo, así estábamos en tinieblas, pero cuando la luz llegó a nosotros, la luz nos dijo: no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la luz, hermano, también nos dijo: vete y no peques más. Amén. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Mire, hermano, luz nos ha resplandecido. Amén. Los que moraban en tinieblas, aquellos que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios. Hay mucha gente que aún en tono de burla dicen: no, pues a fulano ya anda allí con los hermanos, es que ya vio la luz. Y pues lo dicen así como en burla, ¿verdad? Es que ya vio la luz. Y quizás se imaginan ellos que es una luz así como esta, pero es la luz de la palabra. Es la luz espiritual, es la luz que alumbra el corazón, el entendimiento, hermano. Es la luz que nos saca de esas tinieblas espirituales y que nos lleva por un camino de justicia. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo el Señor, sino que tendrá la lumbrera de la vida. El Señor es todo, hermano. Él es la luz, Él es el agua viva, Él es el buen pastor, Él es el doctor, Él es todo, Él es el proveedor, hermano. Él es nuestro todo. Y cuando tenemos la palabra, tenemos el agua de vida. El agua de vida viene a ser en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Y cuando tenemos la palabra, tenemos la luz también, hermano. Sino que dice aquí que no andarán en tinieblas, sino que tendrá la lumbre o la luz de la vida. El salmista, hermano, ¿cuáles fueron sus palabras? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
¿Cómo estábamos en otro tiempo? En tinieblas. ¿Y qué pasaba con nosotros? Tropezábamos. Amén. Fíjese allí en Primera de Juan, ahí hay un texto, en el capítulo 2, en el verso 7 dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz, ¿qué, hermano? Ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Así estábamos nosotros en esa condición de tinieblas. Pero la Biblia dice que las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Amén, hermanos. ¿Quién es la verdadera luz? Mire, hay otra cita ahí en Romanos, capítulo 13 de Romanos, verso 11. ¿Ya lo tiene? Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. La noche ha pasado y ha llegado el día. Mire, cuando es de noche hay tinieblas. Ya vimos que cuando Dios hizo la luz, apartó la luz de las tinieblas y llamó a las tinieblas noche y a la luz llamó ¿cómo? Día. Amén. Entonces cuando es de noche hay tinieblas, pero cuando sale el sol es de día. Y Cristo, hermano, es el sol de justicia. Cristo es la luz, hermano, que ha resplandecido, así que nosotros ya no somos de la noche, sino que ahora somos del día. Y Pablo dice, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Glorificado el nombre bendito del Señor Jesús. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salvación por yelmo o por casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Cuando dice no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, no se refiere al dormir físico. Es claro que tenemos que dormir, ¿verdad? Se refiere, hermano, a dormir espiritualmente hablando. Debemos de estar despiertos, debemos de estar sobrios, ¿verdad? Vestidos, hermano, de cota de fe, de caridad y la esperanza de salud por yelmo, es decir, vestidos con las armas de luz. Amén.
Así que, hermano, nosotros no somos ya más de este mundo, somos parte de la nueva creación de Jesucristo, somos de la nueva generación de Jesucristo. Amén. Él es el primero, hermano, que se manifestó como la luz del mundo, pero Él dijo a sus discípulos y también dice a nosotros: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. O sea que la luz, hermano, resplandeció en las tinieblas, pero ahora esa luz ha venido a nosotros y ahora nosotros somos luz también de este mundo. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo vino, Él dijo estas palabras: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no permanecerá en tinieblas, antes tendrá la luz de la vida. Ahora, nosotros le hemos seguido, nos ha resplandecido la luz, tenemos la luz de la vida, así que ahora nosotros, hermanos, somos la luz de este mundo. ¿Se da cuenta el privilegio, hermano, que el Señor nos concede, ser luz del mundo? Fíjese, Él es luz del mundo, pero el Señor, que es la luz del mundo, vino y alumbró y sigue alumbrando, pero ahora está sentado en el trono. Amén. Ahora Dios, hermano, alumbra, Cristo, que es la luz, alumbra a través de su iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Aquellos que están en tinieblas, la luz de la iglesia, hermano, les debe de resplandecer. ¿Sí entendemos? Es la responsabilidad que tenemos de que ahora nosotros somos la luz del mundo. Y aquel que es la luz todavía sigue alumbrando en su iglesia. Allí en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, somos como la luna, no tenemos luz propia, es la luz de Cristo en nosotros. En el verso 34 del capítulo 12 dice: respondióle la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese y escondióse de ellos. Cuando la luz, hermano, estuvo aquí sobre la tierra, cuando el Señor Jesucristo estuvo alumbrando, pues Él hablaba acerca de que tenía que ser glorificado. Él hablaba de que tenía que ser levantado de la tierra y que cuando Él fuera levantado, a todos nos llevaría con Él. Y alguien le decía ahí entre la gente: bueno, nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. ¿Por qué dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? Y el Señor, hermano, hablaba acerca de su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo. Ahora, pero aquella luz, hermano, estaba allí entre aquellos hombres, y el Señor les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén. Aún un poco y la luz estará entre vosotros. Era Cristo, hermano, el que estaría alumbrando allí en aquellos hombres. Ahora, hermano, es la iglesia la que está todavía alumbrando. Cristo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Oh, hermano, ¿será Cristo una cosa y la iglesia otra? ¿Serán dos cosas diferentes? ¿O Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo? ¿Y nosotros somos miembros en parte del cuerpo de Cristo? Entonces nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros somos su cuerpo. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Privilegio y responsabilidad ser luz del mundo. En el mismo capítulo, en el verso 44 dice: mas Jesús clamó y dijo:
El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Fíjese, cuando Cristo vino, hermano, dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, el que creía en Cristo no creía en Él, sino creía en el Padre. Ahora, Cristo, hermano, fue enviado por el Padre. Cristo nos envía a nosotros. Él dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, el que creía en Cristo, creía en el Padre. El que cree a la iglesia, cree en Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, la Biblia dice que somos embajadores de Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces ahí dice el verso 45, el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén. Entonces, yo, la luz, dice el Señor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Habemos ya, hermanos, muchos que somos ya hijos de luz, que somos ya hijos del día, pero todavía hay gente que está en tinieblas, que está en sombra de muerte, y es necesario que nosotros, que somos la luz del mundo, vayamos hasta ellos, que les llevemos este mensaje de salvación, hermano, que la verdadera luz ya alumbra, que las tinieblas ya son pasadas. Amén, hermanos. Vamos a concluir ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1 en adelante dice: por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, si alguien en esta noche quiere venir a la luz, pues hoy es el día de salud. Amén. Hoy es el día, hermano, cuando pueden ser quitadas esas tinieblas y el Señor alumbrar en la vida de alguien. Yo creo que cada uno de nosotros recordamos aquel día, hermano, glorioso, cuando la luz entró a nuestro corazón, ¿verdad? Porque cuando uno anda en tinieblas, pues realmente es una condición como de muerte. Es una condición como de muerte, hermano. En todo tropezábamos, siempre cayendo, siempre haciendo cosas contrarias, porque no había en nosotros luz. Pero, hermano, cuando la luz llegó a nuestro corazón, todo fue glorioso. Usted, hermano, en la noche puede ver la ciudad, el campo, lo que usted guste, y lo ve de un solo tono, oscuro, gris, ¿verdad? Solamente. Pero cuando sale el sol, usted aprecia los colores. Usted ve los árboles verdes, usted ve el cielo azul, usted ve las florecitas, usted ve los colores. Entonces, cuando Cristo, hermano, llega a un corazón, todas las cosas cambian. Todas las cosas son diferentes cuando Cristo, hermano, toca un corazón. Y esta noche, hermano,
estamos haciendo la invitación. Si alguna persona o varias quieren venir a los pies del Señor Jesucristo, que se ore por ellos para que el Señor resplandezca en sus corazones. Este es el día de salud. Creemos que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hermanos, esta noche el Señor puede tocar a varios corazones. La invitación está hecha, vamos a entonar una alabanza y si gustan pasar, vamos a pedir al Señor por ustedes.